Buenos días, el día de hoy realizaremos una actividad de la materia Estructura Socioeconómica de México, que consiste en recabar experiencias de los años 60 y 70 enfocados en la economía de nuestro país de aquellos tiempos. Soy la alumna Sonia Rosita Bernardo Lázaro. El día de hoy estaré entrevistando a la doctora Natividad López de la Cruz. ¿Qué edad tiene? 50. No se debería decir. ¿A qué se dedicaba? ¿O a qué me dedico? Ajá. Docente Docente. en el plantel 21, ¿Vivía en la ciudad o en el campo? en el campo. ¿Recuerda quién gobernaba el país? ¿Qué edad? En los años 60. No he nacido todavía. No, Yo soy del 72, 70. ¿Qué recuerda alguien? en los 80. No puedo recordar el 70 porque todavía chiquita. Ok, ¿consideraba que el pueblo tenía confianza en el Estado mexicano de ese entonces? En cierta manera un 80% todavía consideraban de respetar la autoridad y confianza. ¿Te identificabas con el partido político en el poder? Sí, porque mi abuelito nos decía que era un partido que a pesar de la corrupción, que no se marcaba mucho, pero sí sabían de la situación, consideraban que daban oportunidades para mejorar la condición de vida. ¿Cuáles eran las industrias importantes de esa época? En los 80 te puedo comentar que ya era yo adolescente, puedo decir que vino el boom petrolero. ¿Cuáles eran las principales fuentes de ingreso de la mayoría de los habitantes de la época? Al principio, antes del boom petrolero, estaba mucho lo que es el trabajo del campo, o sea, la agricultura y la pesca. Pero al momento en que ya se da el boom petrolero, prácticamente la mayoría de la gente empieza por emigrar a la ciudad por las oportunidades de que ellos quisieran mejorar su condición de vida. Ok. ¿Qué programas sociales se destinaban en apoyo a los mexicanos? En ese tiempo se daba precisamente un programa hasta el día de hoy que se llamaba CONASUP, hoy se llama DICONSA, para mejorar la condición de la alimentación, de los productos básicos. Eso se daba en las zonas rurales. Y por otro lado también los de la clase media, en este caso, yo puedo comentar de que se daban apoyos en los bancos con bajo interés, siempre y cuando que tuvieran una propiedad. En este caso mi abuelo trabajaba mucho con el Ban Rural, que solamente existía en Cunduacán para toda esta región. Y la manera de cómo apoyarlos, el gobierno federal, pues en cierta manera era como una garantía, pero se pagaba el recurso que se prestaba. Lo único que se daba era la facilidad y los intereses un poquito más bajos. ¿Recibiste algún apoyo de parte de gobierno? ¿Cuál y consideras que fue de beneficio? Pues hubo muchos apoyos de vivienda, pero nosotros no recibimos ningún apoyo de gobierno, solamente esa facilidad de los préstamos que se daban para la ganadería, pero hasta ahí. Okay. ¿Cómo consideras que eran las condiciones sociales y económicas del país? Pues como siempre ha existido desigualdad, la pobreza, pero había más libertad y un poquito mejor la seguridad sobre todo. Eso te ayudaba para que tú trabajaras, lucharas y mejoraras tu condición de vida. ¿Qué opinas de las actuales condiciones sociales y económicas del país? Si hablamos en cuestión social, podemos decir que la inseguridad es lo que hoy y la corrupción está acabando con el país. Pero también tengo que reconocer que el gobierno federal ha hecho todo lo posible por ayudar a la clase baja. Aún de que el pueblo no está preparado, tenemos los programas sociales de personas de tercera edad, tenemos el de Sembrando Vida, el de apoyo de las becas de Benito Juárez, que realmente eso sí considero que son muy importantes, pero el Sembrando Vida es un apoyo social muy importante, pero el pueblo no está preparado, sigue con la corrupción, porque si eso lo aplicaran realmente con honestidad, tuviéramos un país con una fortaleza en el medio ambiente y aparte de eso, con el autoconsumo, una producción de autoconsumo, pero pues ahí ya le corresponde al pueblo. Y hablando económicamente, pues sí, antes de la pandemia y durante la pandemia, recibieron mucho apoyo la clase baja porque siempre su política fue primero los pobres, pero en el caso de la clase media, el más afectado, el más olvidado y sigue siendo olvidado, que muchos microempresarios o la clase media se le ha dado mucho impuesto. El caso de nosotros somos de esa situación que no nos han ayudado porque sí se ha sentido el abandono del gobierno federal en este caso.
una discriminación, digo yo. Ellos reconocen, la Secretaría de Economía reconoce que la clase media se le ha afectado muchísimo, no se le ha apoyado, pero siempre cuando suceden este tipo de problemas, una clase social, alguien tiene que pagar las consecuencias. La clase alta se le presiona o se le presionó en su momento a través de Hacienda, que a través de la corrupción ellos no pagaban el impuesto que correspondía. Sin embargo, con esta política del nuevo gobierno, le hicieron el borrón y cuenta nueva de todo lo que no han pagado porque daban mordidas, pero también les exigieron su obligación de pagar lo que corresponde como impuesto, y ese es el dinero, lo que tengo yo de información, que se da el apoyo para la tercera edad, las becas de Benito Juárez y el apoyo también de Sembrando Vida, aunque también viene más de la clase media. O sea, nosotros sí considero que sí nos han presionado, nos han olvidado, porque estamos amortiguando realmente, porque somos los que producimos, los que estamos aguantando todo lo que está sucediendo en nuestro país. Pero sí, en materia de economía hay que reconocer al gobierno federal, que hoy el país se encuentra en una posición número 14 como uno de los mejores que ha avanzado, número 4 aquí en estos países que nos encontramos, en América Latina, pero sobre todo, en América Latina es líder, México es líder, quiero reconocer eso. Pero también es importante reconocer que la inversión extranjera ha traído, porque México no está en focos rojos. Y cuando una economía está estable, los inversionistas extranjeros son los primeros que invierten, y en este caso es lo que está sucediendo en México. Estamos en una situación económica bien, pero a nivel general. Pero ya internamente sí tenemos ciertas inflaciones. Desde su percepción, ¿cree que estamos bien o peor? Sí estamos bien en cuestión general, vamos a decirle así, económicamente hablando, pero en materia de seguridad no, estamos peor. Ok, eso ha sido todo, muchas gracias. De nada, adiós.